vamos a tratar acerca de las vistas. Una vista es el responsable de representar todos los datos al usuario. Habíamos dicho que el controller era quien sacaba los datos del model para poder dársela a la vista y así pueda ser representado al usuario. El controller lo que va a realizar es un render de esta vista, es decir, va a llamar a esta vista para poder mostrarlo. Las vistas pueden ser escritas tanto en archivos ERB como en archivos HAN. Aquí vemos una diferencia entre los archivos .rb y los archivos .han. Como vemos, el .rb es muy similar a un archivo HTML, en cambio el .han ya tiene otra estructura. La única diferencia entre estas dos es cómo es representada, cómo es escrita. Los nombres de las vistas, por default, llevan el mismo nombre de la acción asociada. Es decir, si en un controller teníamos el método index, la vista por defecto era index.html.rb, porque por defecto Rails utiliza el .rb. Aquí vemos un ejemplo. En productos controllers teníamos la acción index, entonces el view era index.html.rb. Los archivos RB son archivos HTML, pero que permiten embeber código Ruby. Así, la extensión es .html.erb. Dentro de su sintaxis, para poder embeber el código, debe estar dentro de un menor, símbolo de porcentaje, el dato que quieras obtener o el código Ruby, y luego cerrado con un símbolo de porcentaje y mayor. Así puedes diferenciar entre código que te retorna un valor y los que no te retornan un valor. Cuando quieras llamar a que te retorne un valor, debes agregarle signo igual luego de porcentaje, es decir, tiene que ser menor porcentaje igual el código Ruby que te va a retornar un valor y cerrarlo con porcentaje y mayor. Esto mayormente se utiliza cuando quieres mostrar un dato exacto de tu modelo, de tu controller. Cuando no quieres retornar valor, simplemente no le pones igual, y este mayormente es utilizado para las estructuras cíclicas, las estructuras repetitivas o condicionales. Los formularios. El helper de formulario más utilizado o más básico es el form tag, que nos va a devolver una etiqueta form, y así tenemos varios helpers dentro de los formularios, como por ejemplo para la etiqueta label tenemos el helper label tag. Para la etiqueta input de tipo texto, type text, tenemos el helper textfield tag. Para la etiqueta input de tipo oculto o de type hidden, tenemos el helper hidden field tag. Para la etiqueta select, tenemos el helper select tag. Para la etiqueta option, tenemos option for select. Y para la etiqueta input de tipo submit, de type submit, tenemos el helper submit tag. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo utilizar. Por ejemplo, la primera línea nos devolvería una etiqueta form. Luego, la segunda, una etiqueta label con el ID nombre. La tercera nos devolvería un input type text con el ID nombre. El label tag description nos devolvería una etiqueta label con un ID description, igual el hidden file tag. El hidden file tag nos devolvería un input tipo hidden con un ID description. Y el select vemos que se utiliza junto con el option for select, que nos devolvería primero una etiqueta select. Dentro de estas etiquetas select tendríamos las opciones option. Dentro de las etiquetas option con valores, por ejemplo, del primer valor sería 50, se mostraría 50 soles, del segundo valor 100, y lo que nos indica este último que dice 2 es que
el ID 2 de las opciones va a estar seleccionado. Otros helpers también muy conocidos son el link to, que nos va a devolver una etiqueta A con href, el helper image tag, que es la etiqueta img image, el helper content tag, que nos va a devolver los argumentos que pasemos. Por ejemplo, si pongo content tag div, nos va a devolver una etiqueta div. Si pongo content tag spam, me va a devolver una etiqueta spam. Los layouts, como dice, los layouts nos va a permitir generar plantillas para renderizar vistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el layout va a ser como la plantilla de todas nuestras páginas. Es decir, aquí va a ir la información o las... de nuevo, no debí decir 3, 2, 1. Los layouts, como nos dicen, permiten generar la plantilla para renderizar las vistas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de nuestro layout va a estar toda la información que va a estar dentro de todas nuestras páginas. Es decir, si queremos que, por ejemplo, el header debe ser el mismo para todas las páginas y no por eso deberíamos hacer el código para cada una de las páginas, sino dentro del layout. Dentro del layout también tenemos acceso a 3 helpers que son los access tag, que es para los stylesheet o los CSS y para los JavaScript. También tenemos el gel o el content for y los partial. Los partial es para reutilizar código. ¿Qué quiere decir? Tenemos cierta porción de código que no solo es utilizada en una vista, sino en muchas. Entonces lo que hacemos es jalar todo este código a un archivo aparte que su nombre tiene que empezar con un guión bajo, y este puede ser invocado en cualquier parte de nuestras vistas poniendo menor porcentaje igual render para poder renderizar esa vista y dentro de comillas el nombre de nuestro archivo sin necesidad del underscore. Y así se va a jalar toda esa porción del código y se va a inyectar en esa parte de nuestra vista. Para la parte de CSS, como habíamos dicho, dentro de nuestro layout tenemos acceso a un helper que es Stylesheet Link Tag, que lo que va a hacer es llamar al CSS que pongamos entre comillas. Así tenemos un ejemplo, Stylesheet Link Tag Style, que lo que hace es igual que la etiqueta link rel stylesheet, y en el href tenemos que está llamándonos dentro de la carpeta assets a nuestro archivo style, sería .css. Y en JavaScript es algo similar. Tenemos el helper que se llama JavaScript Include Tag, que lo que hace es llamar, bueno, en este caso que es JavaScript Include Tag Style, lo va a convertir a la etiqueta script con CRC o source dentro de la carpeta assets, va a llamar a style.js. Con Asset Pipeline lo que va a pasar es minificar nuestros archivos CSS y JavaScript. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerdan que cada vez que generábamos un scaffold nos generaba también un archivo .css y un archivo .javascript. Entonces así vamos a tener demasiados archivos CSS y JavaScript, lo que haría para cualquier aplicación un proceso de demora al llamar a tantos archivos a la vez. Entonces lo que hace Asset Pipeline es comprimir todos estos archivos y juntarlos en un solo archivo CSS con el nombre de application.css. Además, nos va a compilar los archivos CoffeeScript y Sass, que como vemos por defecto son generados, y los va a pasar a CSS y JavaScript. Como les dije, optimiza los archivos agrupándolos en uno solo y nos da un soporte de timestamp para caché. Y para poder activar esto dentro de nuestra aplicación Rails, simplemente agregamos la gema Sprockets Rails. Como vemos, el directorio
dentro con el que va a interactuar Asset Pipeline es Assets dentro de la carpeta App. Y dentro de la carpeta, todos los archivos JavaScript los va a compilar dentro de un solo archivo JavaScript que va a tener por nombre application.js, y todos los archivos CSS los va a compilar y los va a agrupar dentro del archivo application.css.